Imagina esta escena. Estás caminando por un campus universitario cualquiera, a plena luz del día. Jóvenes hablando, risas dispersas, la normalidad absoluta. De pronto, una mujer atractiva se acerca a hombres desconocidos y les hace una pregunta directa, sin rodeos, casi incómoda por lo simple que es. ¿Te gustaría tener sexo conmigo esta noche? La reacción es inmediata. 3 de cada 4 hombres dicen que sí, sin dudar, sin pedir detalles, sin conocerla. No es valentía, no es locura, es automático. Ahora cambia el escenario, solo un detalle. Un hombre atractivo se acerca a mujeres desconocidas y les hace exactamente la misma pregunta, con el mismo tono, en el mismo lugar, bajo las mismas condiciones. El resultado es brutal. 0 mujeres dicen que sí. Ninguna, ni una sola. El contraste es tan extremo que incomoda, y la mayoría intenta explicarlo con palabras fáciles. Educación, normas sociales, miedo, cultura. Pero esas explicaciones no sobreviven al primer análisis serio. Esto no es una coincidencia, tampoco es un fallo del experimento, y no tiene nada que ver con moral, religión o represión social. Lo que estás viendo es el resultado de millones de años de programación evolutiva actuando en silencio, por debajo de la conciencia. Un sistema antiguo, preciso, implacable, que ha moldeado cómo las mujeres eligen a los hombres a un nivel biológico profundo, mucho antes de que existieran las citas, las redes sociales o incluso el lenguaje moderno. Aquí nace la gran confusión. Los hombres miran estas decisiones y las sienten ilógicas, contradictorias, incluso injustas. Ven a hombres perfectos ser rechazados, mientras otros, aparentemente inferiores, son elegidos sin esfuerzo. El juego parece caótico, impredecible, casi cruel. Pero no lo es. Solo parece así cuando no entiendes las reglas reales que lo gobiernan. Hoy no se trata de técnicas de seducción ni de consejos rápidos para ligar. No se trata de aprender frases ni de fingir una personalidad. Se trata de entender las fuerzas invisibles que deciden, en cuestión de segundos, si un hombre será visto como una opción viable o como alguien completamente invisible para la elección femenina. Fuerzas que no negocian con el dinero, la apariencia superficial ni el estatus aparente. Cuando comprendes estas reglas, todo encaja. Las decisiones dejan de parecer absurdas, las contradicciones desaparecen, y lo más inquietante de todo, empiezas a ver cada interacción entre hombres y mujeres con otros ojos. Porque lo que está en juego no es el romance, es la selección, y la selección nunca ha sido amable. Antes de entender cómo las mujeres eligen a los hombres, hay que desmontar una confusión fundamental. La mayoría de las personas cree que la evolución trata solo de sobrevivir, comer, evitar peligros, vivir más tiempo. Pero esa es solo la mitad de la historia. Existe otra fuerza igual de poderosa y muchas veces más determinante: la selección sexual. Mientras la supervivencia decide quién logra mantenerse con vida, la selección sexual decide quién es elegido para reproducirse. Y estas dos fuerzas, aunque nacen de la misma raíz, a menudo empujan en direcciones opuestas. Desde una lógica pura de supervivencia, muchos comportamientos humanos parecen absurdos. ¿Por qué tantos hombres se exponen al peligro? Deportes extremos, negocios arriesgados, confrontaciones por estatus, decisiones que aumentan la probabilidad de fracaso, lesiones o incluso la muerte. Si el objetivo fuera solo sobrevivir, estas conductas no tendrían sentido. Pero desde la perspectiva de la selección sexual, encajan perfectamente. No buscan seguridad, buscan señalizar valor. La selección sexual no premia al que vive más tiempo, sino al que resulta más atractivo como opción reproductiva. Y lo atractivo, desde un punto de vista evolutivo, no es lo cómodo ni lo seguro, sino lo que comunica calidad genética, valentía, competitividad, ambición, capacidad de asumir riesgos y superarlos. Rasgos que paradójicamente pueden acortar la vida pero aumentar las posibilidades de ser elegido.
Por eso la naturaleza está llena de ejemplos aparentemente ilógicos. El plumaje exagerado del pavo real lo hace más visible para los depredadores, pero también lo hace irresistible para las hembras. El mensaje es claro. Si puede sobrevivir a pesar de ese peso extra, sus genes deben ser fuertes. En los humanos ocurre lo mismo, solo que con símbolos distintos. El riesgo, el liderazgo, la dominancia y la capacidad de destacar frente a otros hombres cumplen la misma función que esas plumas imposibles. Aquí entra en juego el primer gran mecanismo, la competencia entre hombres. A lo largo de la historia, los hombres no han competido principalmente por comodidad, sino por acceso a oportunidades reproductivas. Antes era fuerza física, hoy puede ser estatus social, éxito profesional, influencia, talento o poder económico. La forma cambia, pero el impulso es el mismo: superar a otros hombres para resultar más atractivo ante la elección femenina. El segundo mecanismo es aún más decisivo: la elección. En la mayoría de las especies, son las hembras quienes eligen, no porque sean más sentimentales, sino porque el coste de equivocarse es mucho mayor para ellas. En los humanos, ambos mecanismos coexisten, pero con una diferencia clave que muchos hombres no entienden. Cuando se trata de sexo, las mujeres son las principales selectoras. Y cuando se trata de relaciones, ambos sexos seleccionan, pero desde posiciones muy distintas. Este simple hecho explica por qué tantos hombres sienten que el juego está en su contra. No porque las reglas sean injustas, sino porque no fueron diseñadas para hacerlo. Fueron diseñadas para filtrar, descartar y elegir con precisión. Y hasta que no comprendes esta diferencia entre sobrevivir y ser elegido, todo lo demás seguirá pareciendo caótico. Para entender por qué algunos hombres parecen avanzar sin esfuerzo, mientras otros quedan permanentemente al margen, hay que mirar una verdad incómoda de frente. La historia de la reproducción humana no ha sido una historia de igualdad, sino de exclusión. No todos los hombres han transmitido sus genes. Muchos quedaron fuera. Y no por falta de trabajo duro, buenas intenciones o moral, sino porque perdieron en la competencia frente a otros hombres. Durante miles de años, esa competencia fue brutal y directa. Fuerza física, dominio territorial, capacidad de intimidar o proteger. Dos ciervos chocando cornamentas no están peleando por orgullo, están peleando por acceso a las hembras. En los humanos modernos, el escenario cambió, pero la dinámica sigue intacta. Ya no se trata solo de músculos o violencia, sino de estatus, recursos, inteligencia, influencia social y prestigio. El principio es el mismo: destacar frente a otros hombres para no ser descartado. Aquí aparece una palabra que muchos evitan porque incomoda: exclusión reproductiva. Los hombres que no logran competir quedan fuera del proceso de selección. No son elegidos, no dejan descendencia. En términos evolutivos, simplemente desaparecen. Hoy se les pone un nombre moderno. Se les analiza desde lo social o lo psicológico. Pero el fenómeno es antiguo. La selección nunca fue amable y nunca prometió resultados iguales para todos. Pero hay un detalle clave que cambia por completo la perspectiva. En los seres humanos, la competencia entre hombres y la elección femenina funcionan juntas. Los hombres compiten, pero no deciden el resultado final. Esa decisión recae, principalmente, en las mujeres. Son ellas quienes, consciente o inconscientemente, filtran, comparan y eligen. Y ese poder de elección no es un privilegio cultural, sino una consecuencia directa de la biología. Cuando se trata de sexo, las mujeres son las principales selectoras. Los hombres pueden proponer, insistir, exhibirse o competir, pero la aprobación final no está en sus manos. En cambio, cuando se trata de relaciones a largo plazo, ambos sexos seleccionan, aunque desde posiciones muy distintas y con criterios diferentes. Esta asimetría explica por qué muchos hombres se sienten rechazados incluso cuando creen cumplir todos los requisitos correctos. El error común es pensar que la elección femenina es caprichosa. No lo es.
es extremadamente eficiente. Su función no es premiar al hombre más amable, ni al más obediente, ni al más disponible. Su función es identificar quién ofrece el mayor valor reproductivo posible dentro del entorno existente, y ese valor no siempre coincide con lo que la sociedad moderna considera justo o deseable. Hasta que un hombre no entiende que no compite contra el mundo, sino contra otros hombres bajo el filtro de la elección femenina, seguirá jugando un juego cuyas reglas desconoce. Y en un sistema así, no entender las reglas equivale a perder antes de empezar. Para comprender por qué la elección femenina es tan estricta, tan calculada y tan implacable, hay que ir al núcleo del problema. Existe una teoría en psicología evolutiva que lo explica todo con una sola pregunta. ¿Quién invierte más en producir a un solo hijo? La respuesta a esa pregunta determina casi por completo el comportamiento sexual de hombres y mujeres. Y la diferencia es tan grande que cambia todas las reglas del juego. Para una mujer, producir un hijo no es una decisión simbólica ni reversible. Implica, como mínimo, 9 meses de embarazo, 9 meses de vulnerabilidad física, de cambios hormonales extremos, de desgaste nutricional, de limitaciones de movilidad y de aumento real del riesgo de muerte. A lo largo de la historia humana, el parto ha sido una de las principales causas de muerte femenina, y después del nacimiento, no termina la inversión. Años de lactancia, cuidado constante, dependencia del entorno y, en muchos casos, necesidad de protección y recursos externos. Una mujer no puede negociar esta inversión, no puede reducirla, no puede delegarla, no puede decir solo invertiré una parte. El coste es total y obligatorio. Elegir mal no es un error menor, es una catástrofe biológica. Elegir a un hombre con mala salud, baja inteligencia, poca capacidad de provisión o nula disposición a quedarse puede significar quedar sola durante el periodo más vulnerable de su vida, criar a un hijo sin apoyo, perder oportunidades reproductivas futuras y desperdiciar años fértiles irrecuperables. Para un hombre, en cambio, el coste biológico de producir ese mismo hijo es mínimo. Un solo acto sexual, ninguna obligación física inmediata, ningún desgaste prolongado, ninguna vulnerabilidad comparable. Si elige mal, puede marcharse sin consecuencias biológicas directas. Esta asimetría extrema ha moldeado la psicología de ambos sexos durante millones de años. Por eso los hombres evolucionaron para ser mucho menos selectivos, especialmente en el corto plazo. Y por eso las mujeres evolucionaron para ser extremadamente exigentes. No por moral, no por romanticismo, no por cálculo consciente, sino porque la selección castigó con dureza a las mujeres que se equivocaban y premió a las que elegían con cuidado. Esta diferencia explica casi todas las dinámicas que hoy resultan frustrantes. ¿Por qué los hombres perciben rechazo constante? ¿Por qué las mujeres parecen analizar cada detalle? ¿Por qué el sexo no significa lo mismo para ambos? La elección femenina no es una opinión. Es un mecanismo de supervivencia genética, y cuando se activa, no negocia con excusas ni con buenas intenciones. Si no entiendes esta teoría, todo lo demás parece injusto. Cuando la entiendes, la lógica aparece. Fría, incómoda, pero perfectamente coherente. Cuando se entiende la inversión parental, el siguiente paso resulta inevitable. Esa diferencia biológica no se queda en la teoría. Se traduce en estándares muy concretos a la hora de elegir pareja. Y aquí aparece una de las mayores brechas entre hombres y mujeres. ¿Cómo cambian o no sus criterios según el tipo de relación? En relaciones a largo plazo, hombres y mujeres se parecen más de lo que muchos creen. Ambos buscan inteligencia, estabilidad emocional, atractivo, compatibilidad y fiabilidad. Los dos están invirtiendo tiempo, energía y futuro, así que la exigencia se equilibra. Nadie quiere comprometerse con alguien que percibe como una mala apuesta. En este contexto, la selección es relativamente simétrica. Pero todo cambia cuando el horizonte se acorta,
En el terreno del sexo casual, la diferencia es abismal. Los hombres reducen sus estándares de forma drástica. La inteligencia deja de ser crucial. El carácter pasa a un segundo plano. Incluso la compatibilidad pierde importancia. El coste biológico es tan bajo que casi cualquier opción se vuelve aceptable. Para muchos hombres, la barrera desaparece. Las mujeres, en cambio, apenas bajan sus estándares. Incluso para un encuentro de una sola noche. Siguen evaluando calidad. Siguen observando inteligencia, coherencia, presencia, carácter y señales generales de valor. No porque planeen conscientemente tener un hijo, sino porque su sistema de selección no sabe distinguir entre una noche y una posible paternidad. Biológicamente, cada encuentro sigue siendo una evaluación genética. Aquí surge una verdad que muchos hombres no quieren aceptar. Las mujeres no pueden separar la atracción física del valor global del hombre. Para ellas, el sexo no es solo un acto aislado. Es una señal, un filtro, una prueba. Incluso cuando racionalmente dicen que no buscan nada serio, su biología sigue preguntando lo mismo. ¿Sería este hombre un buen padre potencial? Por eso tantas interacciones resultan confusas. Para el hombre, la situación es simple y directa. Para la mujer, es compleja incluso cuando parece espontánea. Esta es la razón por la que los hombres suelen interpretar el rechazo como algo personal, mientras que para la mujer es simplemente el funcionamiento normal de su sistema de selección. Este desequilibrio explica por qué los hombres sienten que juegan con reglas cambiantes, y por qué las mujeres sienten que no pueden bajar la guardia, ni siquiera en contextos casuales. No es hipocresía, no es manipulación, es coherencia biológica. Si no se entiende esta diferencia, el mundo de las citas parece lleno de contradicciones. Cuando se entiende, queda claro que no todos están jugando el mismo juego, ni pagando el mismo precio por equivocarse. Hasta aquí, todo podría parecer teoría. Ideas incómodas, sí, pero todavía discutibles. Sin embargo, hubo experimentos tan simples y tan directos que eliminaron cualquier duda. No interpretaciones, no opiniones, solo números. Y los resultados fueron tan extremos que todavía hoy generan incomodidad. Un grupo de investigadores decidió probar algo básico. Personas atractivas se acercaban a estudiantes universitarios desconocidos y les hacían una de 3 preguntas, sin contexto previo, sin conversación, sin conexión emocional. La primera era inocente. ¿Te gustaría salir conmigo esta noche? La segunda subía un nivel. ¿Te gustaría venir a mi apartamento? La tercera era directa y brutal. ¿Te gustaría tener sexo conmigo esta noche? Cuando los hombres se acercaban a mujeres, los resultados eran claros. Aproximadamente la mitad aceptaba la cita. Solo un pequeño porcentaje aceptaba ir al apartamento. Y cuando la pregunta era sexo directo, el resultado era absoluto. 0. Ninguna mujer aceptó, ni una sola. No importaba la apariencia del hombre, ni su tono, ni el entorno. La respuesta era un no uniforme. Luego se invirtieron los roles. Mujeres atractivas se acercaron a hombres desconocidos con exactamente las mismas preguntas. El contraste fue casi absurdo. Alrededor del 50% aceptó la cita. Más de 2/3 aceptaron ir al apartamento. Y cuando se trató de sexo inmediato, casi 3 de cada 4 hombres dijeron que sí. Personas a las que acababan de conocer hacía menos de un minuto. Este resultado no se dio una sola vez. Se repitió. En distintos campus, en diferentes países, en contextos culturales variados, siempre con el mismo patrón. No era una cuestión de valores occidentales, ni de represión social, ni de educación. Era un patrón biológico consistente. Los investigadores solo lograron que el porcentaje femenino subiera mínimamente cuando utilizaron hombres de estatus extremadamente alto. Celebridades, músicos famosos, figuras públicas. Incluso entonces, las cifras apenas alcanzaban entre un 3 y un 5%. Seguía siendo una minoría absoluta. La regla se mantenía. Estos datos destruyen una fantasía común.
La idea de que hombres y mujeres desean lo mismo, pero se comportan distinto por presión social. No es así. Los cerebros evalúan riesgos de forma diferente, porque los costes son distintos. Para un hombre, aceptar no implica casi nada. Para una mujer, incluso una posibilidad mínima de error activa sistemas de alarma profundos. Aquí ya no hablamos de opiniones ni de ideología. Hablamos de comportamiento observado, repetido y medido. Y cuando los números son tan claros, ignorarlos no es una postura moral, es negación. Si esta realidad resulta incómoda, es porque contradice muchas narrativas modernas. Pero entenderla es imprescindible para comprender por qué el deseo, el rechazo y la selección funcionan como funcionan. Después de ver los datos, surge una pregunta inevitable. Si las mujeres son tan selectivas incluso en contextos casuales, ¿cómo toman realmente esas decisiones? La respuesta no está en gestos obvios ni en declaraciones directas. Está en un proceso silencioso, constante, que se activa desde el primer intercambio de palabras. Un sistema de evaluación que no se apaga, ni siquiera cuando la atracción física ya está presente. Cuando a las mujeres se les pregunta por los mínimos que aceptarían en una pareja, aparece un patrón muy claro. Para relaciones estables, tanto hombres como mujeres buscan niveles similares de inteligencia. Nadie quiere comprometerse con alguien que percibe como incapaz. Pero lo revelador ocurre cuando se analiza el corto plazo. Incluso para encuentros sexuales, las mujeres apenas bajan ese umbral. Siguen esperando un nivel de inteligencia relativamente alto. Los hombres, en cambio, reducen sus exigencias de forma drástica. La diferencia es tan grande que parece absurda, pero vuelve a tener una lógica biológica. Esto demuestra algo crucial. Las mujeres no pueden desactivar su sistema de control de calidad. No existe un modo solo físico completamente separado del resto. Cada hombre sigue siendo evaluado como material genético potencial, incluso cuando no hay intención consciente de embarazo. La mente racional puede decir una cosa, pero el sistema evolutivo sigue preguntando lo mismo. ¿Qué tipo de descendencia produciría este hombre? Por eso tantas conversaciones aparentemente triviales tienen un peso oculto. Cuando una mujer pregunta por tu trabajo, tus estudios, tu familia o tus planes, no está rellenando silencios incómodos. Está recopilando información. Cada respuesta es una señal. Coherencia, claridad, ambición, capacidad de planificación, estabilidad emocional. No es un interrogatorio consciente, pero tampoco es casualidad. Incluso el lenguaje corporal entra en juego. ¿Cómo respondes bajo presión? Si te contradices, si te justificas demasiado, si hablas con seguridad o con evasivas. La evaluación no ocurre en un solo punto, sino en la suma de microseñales. Y lo más importante es que este proceso ocurre por debajo de la conciencia. Por eso muchas mujeres no saben explicar exactamente por qué alguien les atrae o por qué algo no encaja. Aquí aparece otra incomodidad para muchos hombres. Creer que la atracción se decide solo por apariencia es un error. La apariencia abre la puerta, pero el sistema de evaluación sigue funcionando incluso después. Y si los indicadores no cuadran, la atracción se disuelve sin una razón evidente. Entender esto cambia por completo la forma de interpretar las interacciones. No se trata de impresionar. Se trata de no fallar en una evaluación que ya está en marcha desde el primer segundo. Y ese sistema no perdona incoherencias, aunque sean sutiles. Cuando una mujer evalúa a un hombre, no lo hace sumando cualidades aisladas. No piensa en músculos por un lado, dinero por otro, y personalidad en una tercera columna. Lo que su mente hace es interpretar señales, indicios que, combinados, dibujan una imagen general sobre la calidad genética y el potencial de inversión de ese hombre. Y la mayoría de esas señales se perciben sin palabras, sin razonamientos conscientes, sin listas mentales. La salud es una de las primeras, no como concepto médico, sino como sensación. Piel clara, ojos brillantes, energía corporal, coordinación de movimientos.
La simetría facial y corporal comunica un desarrollo estable, ausencia de problemas graves durante el crecimiento, resistencia genética. El tono de voz también importa. Voces más profundas suelen asociarse con niveles hormonales que, a lo largo de la evolución, indicaron fuerza, competitividad y capacidad de proteger. Nada de esto se analiza de forma consciente, pero se siente. Luego está la manera en que un hombre se mueve por el mundo. Cómo ocupa el espacio. Cómo entra en una habitación. Si su presencia genera atención o pasa desapercibida. El estatus no es solo dinero. Es influencia. Es respeto. Es la capacidad de otros hombres de reconocerlo como alguien con peso. Un coche caro por sí solo no atrae. Lo que atrae es lo que ese coche simboliza. Competencia, éxito sostenido, capacidad de adquirir y mantener recursos en un entorno competitivo. Lo mismo ocurre con la forma física. No se trata de levantar más peso ni de un cuerpo exagerado. Se trata de vitalidad, de funcionalidad, de señales de que ese cuerpo puede responder ante desafíos. La atracción no nace de la utilidad práctica, sino del mensaje biológico. Buenos genes, buen sistema inmunológico, capacidad de sobrevivir y proteger. A esto se suma la inteligencia aplicada. No títulos ni discursos complejos, sino la capacidad de resolver problemas, adaptarse a situaciones nuevas, comunicarse con claridad y liderar cuando hace falta. Un hombre que sabe moverse socialmente, que entiende dinámicas, que no se pierde bajo presión, envía una señal muy potente. Indica que podría guiar a otros, planificar a largo plazo y mantener estabilidad en contextos cambiantes. Todo este conjunto forma una evaluación silenciosa que ocurre en segundos. Por eso muchas mujeres dicen sentirse atraídas por algo que no saben explicar. No es magia. Es la lectura rápida de múltiples señales alineadas. Y cuando esas señales se contradicen, la atracción se debilita, incluso si no hay un motivo claro para rechazar. Este sistema no busca perfección, busca coherencia. Un hombre puede no ser el más guapo ni el más rico, pero si las señales encajan, si su presencia comunica fuerza, estabilidad y dirección, el sistema responde. Cuando no encajan, no importa cuánto se intente compensar con palabras. Aquí aparece uno de los puntos más complejos y menos cómodos de toda la selección femenina. Las señales que indican alta calidad genética no siempre coinciden con las señales que indican capacidad de compromiso y estabilidad. De hecho, muchas veces entran en conflicto directo. Y ese choque interno explica por qué tantas mujeres se sienten divididas en sus decisiones, incluso cuando creen saber exactamente lo que quieren. Los hombres con alta calidad genética suelen compartir ciertos rasgos. Son físicamente atractivos, seguros de sí mismos, dominantes en lo social, dispuestos a asumir riesgos y a competir con otros hombres. Transmiten energía, intensidad y presencia. Pero esos mismos rasgos suelen ir acompañados de una menor predisposición al compromiso a largo plazo. Más opciones, mayor tendencia a explorar, menos incentivos para invertir en una sola relación. Desde una perspectiva evolutiva, tiene sentido. Si muchos quieren tus genes, no necesitas atarte. En el extremo opuesto están los hombres con alta capacidad de inversión, estables, fiables, emocionalmente disponibles, dispuestos a comprometerse, a construir, a quedarse. Ofrecen seguridad, continuidad y apoyo, pero con frecuencia carecen de la intensidad, el riesgo o la dominancia que el sistema de selección genética interpreta como señales de excelencia biológica. Son una apuesta segura, pero menos estimulante a nivel instintivo. Este desequilibrio crea lo que los investigadores llaman una estrategia dual, no como un plan consciente, sino como una tensión interna constante. El sistema que busca buenos genes empuja en una dirección. El sistema que busca inversión y protección empuja en otra. El ideal sería un hombre que combine ambos extremos, pero esos perfiles son raros y altamente demandados. No están disponibles para todas. A esta complejidad
se suma otro factor poco conocido: los cambios biológicos cíclicos. La preferencia femenina no es estática. Durante los periodos de mayor fertilidad, la atracción suele inclinarse más hacia rasgos asociados con genética fuerte: masculinidad, confianza, dominancia, riesgo. En otras fases, cuando la fertilidad es baja, aumentan las preferencias por estabilidad, amabilidad y compromiso. No es capricho, es biología en movimiento. Esto explica por qué una misma mujer puede sentirse atraída por perfiles distintos en momentos distintos, y por qué muchas decisiones parecen contradictorias incluso para ella misma. No hay incoherencia moral. Hay sistemas internos respondiendo a prioridades diferentes según el contexto. Cuando este conflicto no se entiende, se interpreta como indecisión, inmadurez o error emocional. Cuando se entiende, se ve como lo que es: un intento constante de equilibrar dos necesidades evolutivas que no siempre coinciden, y ese equilibrio nunca ha sido sencillo. Todo lo que hemos visto hasta ahora no pertenece al pasado. No quedó enterrado con las sociedades antiguas, ni fue reemplazado por la modernidad. Al contrario, la tecnología y la cultura actual no han eliminado estos mecanismos, los han amplificado. Hoy, la elección femenina opera en un entorno completamente nuevo, pero con el mismo software biológico de siempre. Las aplicaciones de citas dieron a las mujeres acceso a cientos, incluso miles, de opciones potenciales. Lo que antes requería tiempo, observación y contexto social, ahora se decide en segundos, con una imagen y unas pocas líneas. Esta abundancia no reduce la exigencia, la incrementa. Cuantas más opciones hay, más fácil resulta descartar. Y cuando el descarte se vuelve habitual, incluso opciones buenas parecen insuficientes frente a la ilusión de algo mejor, esperando a un solo gesto de pantalla. Las redes sociales añaden otra capa. Permiten evaluar estatus, estilo de vida, círculo social y validación externa antes incluso de un encuentro. La preselección se vuelve visible. Un hombre que recibe atención de otras mujeres parece automáticamente más valioso, no porque sea moralmente superior, sino porque otras ya han hecho parte del trabajo de evaluación. La elección se vuelve colectiva, casi inconsciente. Este entorno hace que la competencia masculina sea más intensa y más desigual. Un pequeño grupo concentra la atención, la mayoría queda fuera. No por falta de esfuerzo, sino porque la selección, cuando tiene demasiadas opciones, se vuelve más dura. Y esto genera frustración, confusión y resentimiento en muchos hombres que sienten que las reglas cambiaron sin previo aviso. Pero aquí está la verdad final. La elección femenina no es arbitraria, ni cruel, ni injusta. Tampoco es un error del sistema. Es el resultado de millones de años de evolución orientados a un solo objetivo: maximizar la probabilidad de elegir al mejor posible padre para la siguiente generación. No se trata de hacer feliz al mayor número de personas. Se trata de seleccionar. Entender esto no garantiza éxito. No promete resultados, pero ofrece algo más valioso: claridad. La claridad de saber que el rechazo no siempre es personal, que la atracción no se negocia con argumentos, y que luchar contra estos mecanismos es inútil. Los hombres que tienen más éxito no son necesariamente los más guapos ni los más ricos, sino los que entienden qué se está evaluando realmente y desarrollan esas cualidades de forma auténtica. Al final, la pregunta no es si estas reglas te gustan o no. La pregunta es si prefieres seguir confundido y frustrado, o si eliges comprender el sistema en el que estás jugando. Porque la comprensión no cambia la biología, pero sí cambia tu posición frente a ella. Ahora la conversación queda abierta. ¿Crees que estos mecanismos siguen dominando las relaciones actuales? ¿O piensas que la cultura moderna está empezando a superarlos? ¿Te reconoces en alguna de estas dinámicas, desde uno u otro lado? Comparte tu opinión en los comentarios. El debate empieza.